how through the redemption of the Lord Jesus Christ, not only the Jews but the Gentiles, they have been transformed into a new man. The Jews through God's, usually what's called God's people, rejected Jesus as the Savior. And the Gentiles, they were far away, impossible, and rebellion, and were dead. Like the Jews do, the Gentiles, they were dead in their trespasses. And illustrated, behold, the hand of the Lord, not shortened to save them, not to his ear hardened to hear, but your iniquities have separated from you, God, and the sins have caused him and to hide his face from you, and he will not listen to you. However, the plan of redemption was fulfilled in Christ's redemptive work through the Lord Jesus Christ, and now a new people, a new church, with the name, the church is the body of Christ, and not based on national lines, but on the new life and the Spirit. Aquí, hermanos, vamos a mirar en este pasaje, en ese verso 11, miramos, recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en la carne, llamado circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Y entonces, en esta porción del 11 al 22, vamos a mirar, como decimos, unidos en Cristo, por medio del ministerio de la cruz y a través del Espíritu Santo, como si fuera el cuerpo de Cristo. Todas las naciones, sin barreras, sin diferencias raciales, sin ninguna interferencia. La pared intermedia de separación fue derribada y tenemos acceso hasta el trono de la gracia de Dios. Vamos a ver este tema. La cruz reconcilia judíos, gentiles, a Dios como nuevo pueblo unido, suyo. The cross reconciles Jews and Gentiles to God as new people, God's people, when they accepted the Lord as a personal Savior. Aquí miramos esta proposición. El poder del Evangelio derriba las diferencias raciales y une a un pueblo de Dios para la edificación y el avance del reino, la iglesia de Dios. The power of the gospel breaks down the racial differences and unites God's people for the building and the advancement of the church and his kingdom. Aquí vamos a ver tres pensamientos en esta parte, mirando en ese primero que está, como decimos, descrito bien, explicado bien los versos 11 y 12, retirados. Estamos alejados, extranjeros. No tenemos chance, no tenemos oportunidad de vida. No había ninguna condición. Es como cuando uno mira a un enemigo y no hay chance de arreglar alguna manera de un salvoconducto o arreglar o hacer las paces. Pero fue Cristo con su sacrificio que lo hizo posible. Así que aquí miramos la palabra retirados. Retirados, separated. Aquí retirados, recordando dónde estamos antes que conociéramos a Cristo. Todos nos podemos imaginar dónde estamos antes. Era una miseria.
La familia no nos amaba. Dios no nos amaba. Ninguna persona amaba a una persona que es enemigo, no solamente de Dios, pero de todos. Entonces aquí miramos recordando eso que estamos antes, como decimos, separados, estamos alejados, separated, remembering who we were before Christ died on the cross. Aquí miramos tres cosas. Y leímos el verso 11, y vamos a leer el verso 12 también, donde dice, si ustedes recuerdan en ese verso 11, recordad, una palabra fuerte, recordad, todos nos gusta ir al pasado. ¿Dónde estábamos antes? Pero en el verso 12, otra vez la palabra, recordad. Para hacer memoria, cuando uno repite la palabra 2 o 3 veces, quiere decir que algo necesita atención específica. Recordad que en otro tiempo estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, a la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en este mundo. Hermanos, recuerden esto. ¿Puede imaginarse usted considerado como enemigo y estando vigilando como un enemigo? Pero por la gracia infinita de Dios, por la exposición, como decimos, la propiciación de nuestro Señor Jesucristo, se puso delante por nosotros, sufrió la muerte más cruel, para rescatarnos, darnos vida, darnos esperanza, conectarnos con el Padre, darnos esa paz. Así que en este verso 12, recordad que en otro tiempo estamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. No tenía un futuro, sin tener esperanza, sin Dios en este mundo. Hermanos, cuando lee estas palabras y miran el gran privilegio que Dios le ha dado a usted y a mí, de ser familia de Dios, uno dice, Señor, ¿cómo he respondido? ¿Por qué he respondido así? Tenemos aquí 3 pensamientos. El primero en el verso 11. Y ese pensamiento tiene que recordar, memorial, posicional. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos funcionando, existiendo en nuestro estado pasado? Enemistad, diferencia. ¿Recuerdan en el capítulo 4 del libro de San Juan cuando la samaritana fue a sacar agua al pozo a mediodía, porque era ramera, y el Señor estaba allí en el pozo y dice, dame de beber, tú sabes que tú eres judío, yo soy samaritana. Pero qué cosa, si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías el agua de vida. Hermano, cuando mira estas diferencias, es difícil, por pura gracia de Dios, al poner su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros, tenemos entrada hasta el cielo. Es más, cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rompió de arriba abajo, indicando que Dios abría esta línea de comunicación. La pared intermedia, como vamos a ver en esta porción, desapareció. Entonces aquí miramos el memorial posicional anterior. Enemistad. Our former state, rebellion,
separation. There's no chance, no opportunity. It's just by the grace of God that we are connected with the Father, the loving Father. Aquí miremos en este verso 11 y 12, bien claro. ¿Por qué es importante eso? El recuerdo de dónde estamos. Pero también miramos la segunda cosa aquí, la realidad posicional actual en unión con Cristo. Parece que a través del sacrificio Dios hizo esa paz con Dios, abrió esa línea de separación y nos dio la oportunidad de orar. Cualquier tiempo, cuando usted y yo tenemos problemas, Dios está esperando nuestra oración. Esa es una bendición de Dios. Así que la realidad posicional, bien clara aquí, de unión a través del Señor Jesucristo. Remembering our need for a Savior. We needed the Savior. We needed to make peace between God the Father and the Son, and connected the sinner with the Father. Aquí miramos claro. Pero también miramos en esta porción, éramos extranjeros al pacto de la promesa, no teníamos oportunidad de herencia, de entrada, de conexión con el Padre, y Dios lo hizo posible. Dice, extranjeros al pacto de las promesas celestiales. No teníamos oportunidad. Foreigners to God's covenant. Impossible to have the inheritance that only God can do through His Son. Aquí miramos claro en estos versículos, pero es interesante en el verso 11 la palabra recordar otro tiempo. Los gentiles con dos palabras, como decimos, uno para gentiles y otro para judíos. Si era gentiles, incircuncisión. Si era judíos, circuncisión. ¿Pero qué hacía esa diferencia? Los dos estaban enemistados con Dios. Uno no tomó la oportunidad de vida. El otro vivía en pecado y no tenía un concepto de, como decimos, de pecado. Y andaba mal, igual que el otro. Pero cuando miramos esta palabra recordar, ¿dónde estamos? Separados. Y ahora, como decimos, unidos a través del sacrificio de nuestro glorioso Salvador. Así que aquí la palabra retirados, recordando dónde estamos antes de recibir a Cristo. Pero ahora somos como si fuéramos una familia, un solo grupo que va a darnos más adelante. Una iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la piedra angular que conecta esto. La segunda cosa que miramos aquí, la miramos en ese verso 13 hasta el verso 17. Pero ahora, en Cristo. Hermanos, yo sé que nos fijamos mucho en lo que éramos. Y a veces nos quedamos pensando en lo que éramos. Y caemos en problemas. Pero lo que somos ahora, mire, era ahora en Cristo Jesús. Vosotros, que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Pero dice el verso 14, porque Él mismo es nuestra paz. Recuerden que el saludo en Israel, como decimos paz,
Shalom. Es la palabra para saludar. Aquí decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá dice, como decimos, Shalom. Esa paz, que tenga paz, es muy importante. Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, que separaba los pueblos, las razas, los colores. Cuando miramos, por ejemplo, en estos días pasados, hablando de un partido, o hablando de una raza, o hablando de la otra, esta división de razas terminaron con Cristo. Cuando conocemos al Señor nos olvidamos de esos colores, de esas diferencias. Pero estamos pensando de veras en eso. Entonces aquí miramos claramente, derribó la pared intermedia. El verso 15, aboliendo en su carne el sacrificio del Señor Jesucristo, la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear de sí mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y el verso 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a ella, a la enemistad. Y finalmente el verso 17, y vino y anunció paz a vosotros que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Cuando miramos estas dos palabras, lejos y cerca, los dos pueblos estaban distantes, pero uno porque Dios escogió su pueblo y lo rechazó, estaba de la misma manera. Pero nosotros que no nos escogió, por pura gracia alcanzamos, como decimos, la redención. Y de los dos pueblos hizo uno solo, en su cuerpo, que es la iglesia. Un solo pueblo, un solo grupo. Así que aquí, en esta segunda parte, miramos la palabra, primero era retirados. La segunda palabra es reconciliados. Nos dio ese acceso a tener paz entre razas, entre las diferencias raciales, entre las diferentes costumbres, como si fuera un solo pueblo, una sola persona, un solo cuerpo. Entonces miramos aquí la palabra reconciliados, unidos a Cristo, por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Como dijo el profeta Isaías en su capítulo 52, 12, hasta el 53, 12, ¿verdad? Como decimos, sufrió la muerte cruenta de cruz de lo más bajo. Pero a través de ese sacrificio teníamos entrada nosotros. Tenemos entrada y los judíos también tienen esa entrada. Entonces aquí en esta segunda parte miramos la palabra reconciliados. Reconcile. United to Christ through his redemptive work. The redemptive work of Christ. Is by his grace, his mercy, only through his sacrifice. Aquí vamos a mirar también tres cosas en esta sección. Y cómo miramos en esa partecita, en el verso
13, que es el primero que aparece, tenemos aquí, Cristo une dos pueblos por su sangre, como un solo pueblo, como un solo grupo, que es la iglesia. Es una, como decimos, una grande demostración de su infinita gracia, su infinito amor, para cortar o derribar la pared de separación por pura gracia. Entonces aquí miramos que Cristo une los dos pueblos a través de su sangre. United Christ through his sacrifice, the two groups, the Jewish people and the Gentile, like a one, only one group of people. Es una bendición esto. En ese verso 12 que ustedes leímos ya aquí. Pues ahora en Cristo, vosotros que en nuestro tiempo estaba lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Pero también miramos aquí Cristo, la piedra angular, derribó la pared de separación, haciendo paz. Christ, the cornerstone, unites the two people by destroying the wall of separation, being our peace, not only between the people, but with God. Esto es la bendición. Hizo la paz no solamente con Dios, pero con cada uno de nosotros. A veces ni se puede vivir cuando hay enemistad a un vecino o alguna persona, pero cuando usted puede ir a saludarle y expresar ese sentir personal, que no hay ninguna barrera. Es una bendición. Así que en esta segunda cosa, de esta segunda parte, Cristo es la piedra angular. El fundamento son los apóstoles que vamos a mirar allí. Pero Él es la piedra angular, derribando esa separación y haciendo la paz. Y Cristo, Christ is the cornerstone and unite the two people and one by destroying the wall of separation, making peace, making us friendly, or God being friendly with us. Es una bendición. Y miramos también aquí en esos versos 14, nomás repasando, en ese verso 14 y 15, porque Él mismo hizo la paz. Y esto es el sacrificio del Señor de ambos pueblos. Y derribó la pared, aboliendo en la carne. Ya no tiene que hacer esta distinción física, como decimos, entre un pueblo y el otro. Pero cualquiera puede usar lo mismo. Y cualquiera puede tener ese acceso el uno al otro. Porque no hay enemistad. La ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear de sí mismo, de los dos, un nuevo hombre. Y haciendo la paz, y por supuesto, a través de su cuerpo, la iglesia, como lo hace en el verso que sigue o los versos que siguen, claramente. Entonces miramos en esta parte el verso 16 y 17. Cristo restaura esa comunión de la enemistad con el Padre que tenía tanto los gentiles como los judíos. Y entonces abre esa paz, esa línea de pacificación. Christ restores the fellowship of his people with the Father through his defeated over the enemy, the devil, and the sin that everyone committed. Aquí miramos
en ese verso 16, para reconciliar con Dios. De los dos en un cuerpo, que es la iglesia. Según el libro de San Mateo 16, 18. Él es, como decimos, la piedra angular, pero también Él es el fundamento de la iglesia, es Cristo. Entonces, Él es la base principal, el cuerpo, es su cuerpo. Por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, vino el anuncio de paz a los que estaban lejos, que también, como si los judíos que se consideraban cercanos, también estaban lejos, y estableció la paz entre ambos. Entonces aquí miramos en esta porción claramente Cristo restaura la comunión de la enemistad con el Padre. God restored the fellowship of His people with the Father through His defeat over the enemy, the devil. Of course, we were sinners. Y por último, miramos en estos versos 18 a 22. Cuando usted lee el verso 18, miramos porque por medio de Él, los unos y los otros teníamos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y en el verso 19, así pues, ya no sois extraños o extranjeros, sino que, ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos. Y sois de la familia de Dios. Por supuesto, para ser familia de Dios hay que recibirle como Señor, como Salvador, y tener esa convicción que éramos pecadores, que somos pecadores y necesitamos el perdón de pecado. Y miramos en ese verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y mirando el verso 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Así que miramos en esta porción, en esta última porción, del 18 al 22, no solamente tenemos la primera palabra que realmente pensamos éramos enemigos, como decimos, reconstruidos o haciendo esa paz, ahora reconciliados. Y finalmente tenemos esta palabra, como decimos, reconstruidos. Y yo pensaba en la palabra restaurados, transformados. Dios nos ha transformado. Los gentiles, pueblo, sin conocimiento de hacer mal, no seguían la ley, hacían lo que por naturaleza, hacían lo que pensaban, pero cuando Cristo vino a su corazón, los judíos que Dios los había llamado que le rechazaron, eran igual. No tenían esa transformación. Pero ahora, como transformados, como decimos, haciendo un nuevo pueblo, una nueva transformación, una nueva restauración. Restaurar la edificación de un nuevo pueblo, bendecido en Cristo. Revealed the edification
of the blessed church in Christ Jesus. Y aquí tenemos también tres cosas. En ese verso 18, primero, tenemos libre entrada al Padre. Ahora podemos entrar a cualquier hora. Muchas veces hemos estado cuando a veces nuestros hijos han estado enfermos o han estado en un accidente. Decimos, Señor, ayúdame, no sé cómo voy a salir de esto. Las líneas están abiertas y Dios está listo para escuchar. Y no solamente para escucharle, Él responde. Esa es la bendición de Dios. Y por eso, esa transformación de reconstrucción, esa renovación, la edificación del nuevo pueblo, bendecido en Cristo. Reveal, transform the edification of the blessed church in Christ Jesus. Esa blessed. En los versículos 18 al 22. Tenemos tres cosas también. La primera cosa que está en el verso 18 que ya leímos, tenemos libre entrada al Padre por Cristo. Es una bendición. We are confident that we have free access to the Father, the throne of grace by Christ. Pero también miramos en el verso 19, el pueblo nuevo, declarado familia de Dios. Familia de Dios. We are called the family of God. And not only by name, by distinction. Que de veras nos distinguimos. Somos familias de Dios. Hablamos otro lenguaje, no de maldición. Siempre me acuerdo de aquel hermano que cada vez que hablaba, porque apenas se había convertido, salía una maldición. Y ahora, y no hablaba. No, y Dios lo transforma. En unos el proceso es rápido, en otros toma más tiempo. Pero Dios transforma a las personas. Así que aquí, en esa palabra transformados, quizá reconstruidos, reedificados, entonces la edificación es un nuevo pueblo bendecido. Tenemos la primera cosa, libre entrada al Padre por Cristo. We are confident of the entrance to the throne of grace through Christ, through Jesus. We have that free access. Pero también tenemos el pueblo nuevo, declarado familia de Dios. We are called the family of God. En ese verso 19, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos. Como dice el libro de Romanos capítulo 8, somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo. Somos conciudadanos, dice aquí, de los santos. Y sois de la familia de Dios. Nos gusta la palabra familia de Dios, pero necesita haber esa identificación personal. Y lo hizo. Y si nosotros fuimos sinceros en nuestra confesión y cuando fallamos, retrocedemos a decirle, Señor, he pecado. Dios está listo para perdonarnos. Es claro, ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús el mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado,
va creciendo para ser el templo, ¿verdad?, santo en el Señor. Entonces, en esta segunda parte, nuevo pueblo, declarado familia de Dios, we're called family of God. Pero también miramos en esta parte, usa la iglesia, morada del Dios viviente, y Cristo, la piedra angular, fundado sobre las escrituras. The church is God's dwelling place, founded on the scriptures, on the scripture, and in Christ. And is Christ the cornerstone. Aquí miramos, es la piedra angular. Hermanos, cuando miramos este pasaje, el recorrido que hemos hecho, ¿cómo ni pudiéramos hablar con Dios? ¿Recuerdan? En el pasado la gente iba al sacerdote. El sacerdote presentaba la causa delante del sumo sacerdote celestial, que es Cristo. Y le pedía. Teníamos que ir a un sacerdote. El sacerdote tenía que hablar con Dios. Pero cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rompió de arriba abajo, indicando que cada adorador podía ir directamente al trono de la gracia, al trono de gloria, de la gracia, de la misericordia de Dios, a pedir cualquier cosa. Entonces aquí miramos, la iglesia es la morada del Dios viviente, y Cristo es la piedra angular, fundada en las Escrituras. So, the church is God's dwelling place, founded on the Scriptures, and Christ is the cornerstone. ¡Qué bendición! Así que a mirar este pasaje, hermanos, gran recorrido. Yo creo que si el Señor volviera, recorriera Samaria, al pozo de Jacob, y estuviera o un judío, o una samaritana, o de cualquier otra nación, le daría, te consideraría como familia con el nuevo sacrificio del Señor por nosotros, que es la piedra angular, que es el que hizo la paz entre los dos pueblos. No hay diferencias raciales, no hay diferencias religiosas, no hay diferencias. Pero cuando de veras el sacrificio se toma como debe ser. Así que al cerrar aquí, miramos estos versos, nos dicen claramente dónde estamos antes. Dice, estos versos nos dicen que la pared de separación dividía los hombres, fue derribado por Cristo. Ya no existen más barreras que dividan a hombres en conexión con lo espiritual por medio de la cruz y la fe que hay en comunión con Dios y el compañerismo, como decimos, con el pueblo de Dios. Él nos redimió como su pueblo y nos bendijo con toda bendición espiritual y nos dio privilegios como hijos, estableciendo la paz con Dios y con el hombre. Así cuando leemos el libro de Romanos, uno de los pasajes que a mí mucho me gustan, en el libro del capítulo 8 del libro de Romanos, donde nos dice claramente en este capítulo 8 de Romanos, dice ese capítulo 8,
y el verso, especialmente el verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición cuando uno tiene esta confianza! Hermanos, lo que hizo ese gran sacrificio de Cristo. ¿Y cómo respondemos con esa profunda gratitud? O esa respuesta, como decimos, no sé, respuesta de responsabilidad espiritual a ese sacrificio glorioso. Le amamos más con esa pasión o hacemos límites y hacemos diferencia. Y Dios quiere que seamos fieles, comprometidos, apasionados por Él. Vamos a poner de pie, vamos a orar y esperamos siempre recordar y responder con esa gratitud y esa gran responsabilidad al Señor. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos tantas gracias. Tú has sido fiel, tú has sido bueno con nosotros. Tenemos mucho por qué agradecerte. ¿Cómo respondemos a nuestra responsabilidad devocional a ti? ¿Cómo respondemos en llevar la gran comisión? ¿Cómo respondemos en de alguna manera pasar la fe a otros? ¿Cómo vivimos en nuestros días, cada día delante de ti? Estamos reflejando como luminares, como luces, lumbreras al mundo, que estás en esperanza y sin Dios en este mundo. Todo está hecho, todo depende de nosotros, de pasar nuestra fe. Ayúdanos a responder con ese compromiso, con ese deseo de hacer la obra personal, de ser los embajadores, de ser las cartas abiertas que vivimos para ti, que son leídas por el mundo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de